Marcos capítulo 8, versículos 14 al 26. The book of Mark chapter 8, verses 14 through 26. La última predicación que hicimos de esta serie fue en el mes de abril, así que han pasado ya unos meses de la última exposición que hicimos de Marcos. The last exposition that we did of this book of Mark, this Gospel of Mark, was in the month of April, like the middle of April. So it's been close to 3 months since we are able to expose this beautiful Gospel of Mark. Padre, presento mi vida en esta hora, Señor. Tú escoges vasos frágiles para llevar a cabo tu obra. Y te pido, Señor, que tú me des la gracia necesaria para poder exponer tu palabra. Father, you choose the weaker vessels to be able to do your work. I ask you that you give me the sufficient grace to be able to share your word, que tu pueblo sea edificado, and that your people can be edified through your word. A través de tu palabra, tu pueblo sea edificado. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de una revelación progresiva. We're going to be talking this afternoon about progressive revelation or a progressive revelation. Según algunos expertos en el campo de la educación y de aprendizaje, luego de haber hecho múltiples investigaciones para tener un mejor panorama de cómo y cuánto aprenden las personas cuando se les enseña alguna materia o alguna información, han presentado diversas gráficas que ilustran cuánto una persona recuerda en sus mentes luego de haber aprendido algo. According to some experts in the field of education and learning, after multiple investigations to have a better picture of how and how much people learn when they are taught some subject or some information, they have presented various graphs that illustrate how much a person remembers in their minds having learned something. Yo les pregunto a ustedes, así de manera tal vez jocosa, and I want to ask you, maybe in a joking way, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que se predicó aquí hace 2 semanas atrás? How many of you remember what was preached here 2 weeks ago? Ahí la mente está, the mind is working, right? Bueno, estos estudios revelan este comportamiento natural de todos los seres humanos, mis hermanos. Ni yo mismo me acuerdo que yo prediqué hace 2 semanas atrás. Así que no se preocupe. This study show that this is just how we are. I don't even remember what I preached 2 weeks ago. So it's a normal human behavior. Es un comportamiento muy normal. Dicen estos estudios que existen 2 tipos de aprendizaje. El aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. These studies say that there are 2 types of learning, passive learning and active learning. En el aprendizaje pasivo, que es el que ustedes están ahora mismo experimentando, porque ustedes están sentados ahí escuchando un monólogo, ¿okay? Alguien hablando, usted está pasivamente ahí escuchando. A lo mejor su mente no está pasiva, pero su cuerpo está pasivo. A lo mejor su mente está pensando en los frijoles que tiene que cocinar. Okay. Pero en el aprendizaje pasivo se afirma que las personas recuerdan luego de 2 semanas aproximadamente 10% de lo que leen. In passive learning, it is stated that people remember after 2 weeks only 10% of what they read. They also say that people remember 20% of what they hear. Dicen que las personas escuchan aproximadamente o retienen 20% de lo que oyen. Las personas retienen 30% de lo que ven. People are able to hold in their minds 30% of what they see. Y 50% de lo que oyen y ven, 50% of what they hear and see. Ese es en el aprendizaje pasivo. That's in the passive learning. En el aprendizaje activo, que es cuando hay una interacción, se afirma que las personas recuerdan luego de 2 semanas. In active learning, it is stated that people remember after 2 weeks, escuche bien, 70% de lo que dicen. People remember 70% of what they say in active learning. Y también dicen los estudios que las personas recuerdan 90% de lo que dicen y hacen. People remember 90% of what they say and what they do.
porque es una combinación de decir y hacer. It's a combination of what they say and what they do. Y según estos mismos expertos, aquellos que desean ser maestros eficaces en un mundo postmoderno, que es el cual nosotros nos encontramos, tienen que entender este proceso de aprendizaje y buscar intencionalmente las formas y los métodos para que sus estudiantes puedan retener, aplicar y poner en práctica lo aprendido en un tiempo razonable. According to these experts, those who wish to be effective teachers in a postmodern world have to understand this learning process and intentionally look for ways and methods so that their students can retain, apply, and put into practice what they have learned in a reasonable time. Y aquellos que han tenido la oportunidad de ser maestros no me van a dejar mentir. And those that have been able to be teachers are not going to let me lie that this is the way it works. Los niños, todos los seres humanos, tienen distintos métodos de aprendizaje. All human beings have different ways of learning. Y estos estudios, a pesar de ser hechos por personas que no necesariamente tienen una cosmovisión bíblica, muestran una realidad. Los seres humanos aprenden de distintas formas y en diferentes velocidades. These studies, despite of being done by people who do not necessarily have a biblical worldview, it shows a reality. Human beings learn in different ways and at different speeds. Y en el terreno de las cosas espirituales, estas mismas descripciones aplican. In the field of spiritual things, these same descriptions apply. Así que el tema de lo que vamos a tratar de exponer en esta tarde es que muchas veces, aún como creyentes, somos lentos en entender las cosas espirituales que Dios nos enseña durante nuestro caminar con Cristo. So the topic that we're going to try to cover today is that many times, even as believers, we are slow to understand the spiritual things that God teaches us during our walk with Christ. Ahora yo quiero darle un poquito de contexto, mi amado hermano. Pero antes de eso, vamos al pasaje de Marcos capítulo 8, versículos 14 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 14 en adelante. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos y no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llené de pedazos? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y él les dijo: aún no entendéis. Hemos llegado, mis hermanos, a un momento muy importante en el ministerio de Jesús. Por casi 3 años, él ha estado predicando, enseñando y haciendo milagros en muchas regiones en las afueras de Jerusalén. La mayoría de su ministerio se concentró en las afueras de Jerusalén. Y durante todo ese tiempo Jesús ha ido mostrando cómo él era el Mesías prometido a través de sus muchas señales milagrosas. We have reached an important change in the ministry of Jesus because he had spent most of his time preaching on the outside of Jerusalem. He had preached, he had taught, he had performed miracles in many regions. And during all this time, he was showing how he was the promised Messiah through his many miracle signs. Durante este tiempo, Jesús también experimentó, ¿qué fue lo que él experimentó? El rechazo de los líderes religiosos y sus constantes ataques contra lo que él predicaba y enseñaba. Y estas interacciones con los líderes religiosos de su época revelaron la dureza de corazón e incredulidad que había en sus corazones, a pesar de ser testigo de todas las señales milagrosas que demostraban sin lugar a dudas que Jesús era el Mesías profetizado. La mayoría del pueblo, mis hermanos, no creyó. During this time, Jesus also experienced the rejection of religious leaders and their constant attacks against what he preached and taught.
These interactions with the religious leaders of his time revealed the hardness of heart and disbelief that was in their hearts, despite witnessing all the miraculous signs that showed without a doubt that Jesus was the prophesied Messiah. Most of the people in Israel did not believe. Lo triste de todo este escenario de incredulidad es que esto también era una realidad en la vida de los propios discípulos que Jesús escogió. The sad thing about this whole scenario of unbelief is that this was also a reality in the life of all the disciples that Jesus himself called. Yo quiero compartirles en esta tarde dos cosas que nos van a enseñar este pasaje bíblico, mis hermanos. La primera es que la incredulidad limita la capacidad de poder entender las verdades espirituales. We're going to see in this passage, the first thing that we're going to see is that unbelief limits the capacity of understanding spiritual truth. Veamos esta escena. En los versículos 1 al 10 de este capítulo 8, vimos a Jesús multiplicando por segunda vez los panes y los peces para alimentar una multitud. La segunda vez que lo hacía, en los versículos 11 al 13, que fue la última exposición que tuvimos hace unos meses atrás, vimos cómo Jesús emite un juicio sobre los líderes religiosos por no creer en Él, y Él los abandona al montarse en una barca e irse hacia otra ribera. Let's look at this scenario. In verses 1 through 10 of this chapter 8, we saw Jesus multiplying loaves and fish a second time to feed the crowd. In verses 11 through 13, we saw how Jesus issues a judgment on the religious leaders for not believing in him and abandons them by riding in a boat and going to another riverbank. Y uno podría pensar que al ver todo lo que Jesús ha hecho, que los discípulos ya se supone que hayan alcanzado un nivel de madurez espiritual y que sus actitudes y conversaciones van a reflejar esa madurez, ¿verdad? Llevamos 8 capítulos viendo cómo estos discípulos experimentaron cosas que ninguno de nosotros hemos experimentado. Pero mis hermanos, sus actitudes, sus conversaciones no reflejan esa madurez. Lamentablemente estos textos bíblicos nos revelan todo lo contrario. Todavía había incredulidad en el corazón de sus discípulos. One might think that seeing Jesus do all these things, that the disciples have already or should have already reached a level of spiritual maturity, and that their attitudes and conversation will reflect that maturity. Unfortunately, this biblical text reveals the opposite. There is still disbelief in the hearts of the disciples. Esta inmadurez e incredulidad quedó expuesta cuando Jesús le hace una advertencia de cuidado a los discípulos. Jesús sabía que habían ciertos peligros que podían contaminar el corazón de sus discípulos, y por eso les lanza esta advertencia que encontramos aquí en estos primeros versículos. This immaturity and disbelief is exposed when Jesus gives a warning of care to the disciples. Jesus knew that there were certain dangers that could contaminate the hearts of the disciples. That is why he throws the following warning. ¿Y cuál es la advertencia que él les lanza? Bueno, la vemos ahí en el versículo 15. Cuídense de la levadura de los fariseos. Beware of the yeast of the Pharisees. Pero hay una segunda advertencia. Cuídense de la levadura de Herodes. Beware of the yeast of Herod. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es la levadura? One might ask, well, what is the yeast? La levadura es básicamente masa fermentada vieja que se coloca dentro de la nueva masa para hacer que ésta se levante. Yeast is basically old fermented dough that is placed in the new dough to make it rise. That is basically what yeast, or this type of yeast, is talking about. Esto es lo que se refiere con este tipo de levadura. Y la levadura tiene como propósito dar la apariencia de algo que no es real. Porque si tú le sacas esa levadura al pan o no se la pones, ese pan no se va a ver tan grande como cuando tiene la levadura. If you take that fermented yeast out of the bread, even after or before you put it, the appearance of it is not going to be as big as when it has the yeast inside. The yeast
Perdón, la levadura tiene como propósito el dar la apariencia de algo que no es real. La levadura también tiene la capacidad de ¿qué? De corromper cualquier masa. The yeast is intended to give the appearance of something that is not real, but also the yeast has the ability to corrupt any dough. Usted le deja esa masa fermentada ahí al pan y que usted cree que se pasa los pocos días con el pan. Se pudre, mis hermanos. If you leave that yeast there, or if you do not eat of that bread in a specific period of time, that bread is going to corrupt. Siempre que la levadura se menciona en la Biblia, 22 veces en el Antiguo Testamento y 17 veces en el Nuevo Testamento, siempre o casi siempre representa el pecado o el mal. Whenever yeast is mentioned in the Bible, 22 times in the Old Testament and 17 times in the New Testament, it's always, or almost always, it represents sin or evil. ¿Y qué era entonces la levadura de los fariseos y Herodes a la cual Jesús se está refiriendo? What was then the leaven of the Pharisees and Herod, which Jesus is referring? Bueno, hay varios pasajes que podríamos ver. There's a couple passages that we could see. Pero la levadura de los fariseos, según Lucas 12, Mateo 6, Mateo 16 y Marcos 7, representa tres cosas, mis hermanos. La hipocresía, la elevación de las tradiciones doctrinales y el formalismo religioso. There's a couple passages that we could see in the New Testament that address this issue of the yeast of the Pharisees. But if we look at Luke 2, Luke 12, Matthew 6, Matthew 16, and Mark 7, this yeast that he's talking about represents hypocrisy, the elevation of doctrinal traditions, and religious formalism. La levadura de Herodes era el sincretismo religioso y la mundanalidad. Herod's yeast or leaven was religious syncretism and worldliness. Hay un comentarista que dice, la levadura de Herodes es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, que yo puedo creer en Jesús, pero también puedo creer en Buda. What is religious syncretism? Well, that I can believe in Jesus, but I can also believe in Buddha. Yo puedo creer en el cielo, pero a lo mejor no tengo que creer en el infierno. Maybe I could believe in heaven, but I don't have to believe in hell. Así que es una mezcla de diferentes corrientes religiosas que las personas afirman. It's different currents of different religious beliefs that somebody holds to. Y dice, la levadura de Herodes es el sincretismo religioso. Escuche bien porque esto me llamó mucho la atención. Es esa mezcla de un poco de conocimiento bíblico y mucho de religión pagana. ¿Cuántas personas usted se encuentra en su diario vivir que tienen un poquito de conocimiento bíblico, pero tienen un bulto así grande de paganismo dentro de sus vidas? Herodes no obedecía a las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario, era un hombre sanguinario como su padre, adúltero, que se presentaba a la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios vivo. Pero cuando llegaba la fiesta de las Pascuas, hermano, eso se parecía a un cardenal montado en una tarima. Herod's leaven is religious syncretism. It's that mixture of a little bit of biblical knowledge and a lot of pagan religion. Herod did not obey the divine laws. He was not a pious man. On the contrary, he was a bloodthirsty man like his father, an adulterer who presented himself at the feast of Passover as if he had some type of piety in his life when his heart was not converted or repented to the living God. Ahora, lo interesante de esta advertencia es que aunque Jesús conocía muy bien el corazón de sus discípulos y sabía que eran propensos a estos peligros, los discípulos no entendieron lo que Jesús quiso decirles con esta advertencia. Jesús les lanza la advertencia y vamos a ver en unos versículos más adelante, hermanos, que los discípulos tenían la mente en otro sitio totalmente distinto a donde Jesús los estaba tratando de dirigir. The interesting thing about this warning is that although Jesus knew very well the hearts of his disciples and knew they were prone to these dangers,
the disciples did not understand what Jesus wanted to tell them. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la advertencia de Jesús? What was the disciples' reactions to Jesus' warning? La vemos en el versículo 16. La advertencia, y él les encargaba diciendo, tener cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el versículo 15, and he was giving them orders to them, saying, watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. ¿Y cuál es la respuesta de sus discípulos? Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Ay, ay, ay. They began to discuss with one another the fact that they had no bread. Jesús está tratando de enseñarle algo importante espiritual a estos discípulos. Y ellos están peleándose entre sí, echándose la culpa de quién fue el tonto que no trajo pan a la barca. Jesus is trying to instruct them on spiritual things, important things, and they're fighting with each other, trying to find out who was the dummy that did not bring bread inside of the boat. Ay, mis hermanos, los discípulos solo tenían la capacidad de pensar en términos materiales y todavía mostraban incredulidad en sus corazones. The disciples only had the ability to think in material terms, and they still had unbelief in their hearts. Jesús confronta este comportamiento con 7 preguntas devastadoras. Jesus confronts this behavior with 7 devastating questions. Esas las encontramos en los versículos 17 al 21. We find those questions on verses 17 through 21. Miren lo que Jesús les dice a sus amados discípulos. Ahora, es bien importante que usted entienda algo porque al final, si usted no lo entiende de esta manera, usted va a malinterpretar lo que realmente está pasando aquí. You need to really understand something really important about these questions because if you don't, you're going to misinterpret at the end the real motive behind Jesus' words. Aunque son unas preguntas de confrontación, Jesús también lo está haciendo de una manera amorosa para con ellos. Even though the questions tend to be questions of confrontation, but they're still filled with love from Jesus to his disciples. Porque Jesús hubiese podido hacer lo que a lo mejor uno de nosotros hubiese hecho. Pero estos, la verdad que son bien tontos y los hubiese ignorado. ¿Verdad que sí? Jesus could have done what maybe some of us would have done. This is just a bunch of dummies. I'm just going to ignore them. Pero eso no fue lo que Jesús hizo, mis hermanos. Él ahora con amor los confronta y les dice, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Qué había pasado en los versículos anteriores? Jesús acababa de multiplicar, hermano, por segunda vez panes y peces. What had happened a couple verses before? For the second time, Jesus had multiplied bread and fish. Y ellos están discutiendo porque no tenían pan. And they're arguing because they don't have bread. ¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? And Jesus, aware of this, said to them, why do you discuss the fact that you have no bread? I'm talking about oranges and you guys are thinking about apples. Yo les estoy hablando de naranjas y ustedes están pensando en manzanas. ¿Tenéis el corazón endurecido? Do you have a hardened heart? Y ahora el versículo 18, mis hermanos, es muy confrontador porque estas son las mismas palabras que profetizó el profeta Isaías. This verse 18 is very, very powerful because this is the same thing that the Isaiah prophet prophesied. Y son las mismas palabras que Jesús le había dicho a los fariseos. And it's the same words that Jesus had told the Pharisees on the past. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís, no recordáis. Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? ¿Qué está tratando de Jesús hacer con estas preguntas? What is Jesus trying to do with these questions? Él está tratando de que los discípulos dejen de pensar en lo material y recuerden lo milagroso que ellos habían experimentado. Jesus is trying to make the disciples not think about the material things that they were thinking about, and he's trying to make them think about the wonderful things that they had experienced in the past.
Pero lamentablemente, mis hermanos, las respuestas y las preguntas de Jesús revelan la condición de estos discípulos. Miren lo que dice el versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Se supone que a estas alturas, en esta pregunta, los discípulos dijeran, ¿y por qué nosotros estamos peleando aquí por pan? Pues si lo único que tenemos que hacer es pedirle a Jesús que multiplique aquí y haga aparecer pan y se acabó el problema. Jesus is trying to make them realize that they're fighting for something that there's no need to fight for. All they needed to ask was, Jesus, we don't have nothing to eat. Can you do the same miracle that you did for the multitudes? But they were not thinking about that, mis hermanos. Ellos no estaban pensando en eso. Versículo 20. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y él les dijo, ¿aún no entendéis? Look what verse 20 says. When I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of broken pieces did you pick up? And they said to him, 7. And he was saying to them, do you not yet understand? Ustedes andan aquí todos atribulados, preocupándose porque nadie se le ocurrió traer pan. You're here fighting with each other because somebody forgot to bring bread. ¿Acaso no se acuerdan? ¿No entienden lo que acaba de pasar? Do you not understand what just happened? The miracle that you just witnessed? Por eso, mis hermanos, la incredulidad afecta la manera en que nosotros entendemos ciertas verdades espirituales. That's why unbelief affects the way we're able to understand spiritual truth. Y esto pasa todo el tiempo, mis hermanos, en nuestras vidas. This happens all the time in our lives. Dios nos habla por medio de su palabra. God speaks to us through His word. Y nosotros muchas veces no entendemos. And many times we just simply do not understand. Ahora, yo quiero traer una aplicación, ¿verdad? Porque este fue el problema que tuvieron los discípulos. Nosotros a lo mejor no estamos peleando porque alguien aquí no se le olvidó traer pan. I want to bring an application because we don't have this issue that the disciples are experiencing here. We're not fighting here because somebody forgot to bring bread. ¿En qué maneras nosotros podemos aplicar lo que Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos? In what way we can apply what Jesus was telling His disciples? ¿En qué manera la incredulidad afecta nuestra vida? In what way unbelief affects our lives? Bueno, yo quiero darle varias cosas. La incredulidad hace que solo nos preocupemos por las cosas materiales. Por ejemplo, trabajo, carros, dinero, carreras, metas personales, etc. Unbelief makes us worry only about material things, work, cars, money, careers, personal goals, etc. Y yo no estoy diciendo que esas cosas no son necesarias. I'm not saying that those things are not needed, okay? No somos un montón de indios viviendo en el bosque. We're not a bunch of Indians living in the forest. Nosotros necesitamos estas cosas, pero la incredulidad nos pone al mismo nivel de estos discípulos a solamente estar preocupados por los materiales. Y a uno como pastor le preocupa, mis hermanos, cuando uno tiene más preocupación por la vida espiritual de las ovejas en la iglesia que las mismas ovejas tienen preocupación de sus propias vidas espirituales. O sea que yo no solamente me tengo que preocupar por mi vida espiritual, la vida espiritual de mi familia, sino que también tengo que a veces echarme encima la falta de preocupación por la vida espiritual de a veces los creyentes, mis hermanos. Porque la incredulidad causa esto en nuestros corazones. Sin embargo, las Escrituras, ¿qué es lo que nos aconsejan? Todo lo contrario, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Scripture has an advice for this. Look what Matthew 6:33 says. However, the Scriptures advise us quite the opposite. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added to you. Pero no, nosotros no hacemos eso. Y yo me incluyo. We don't do this. And I include myself on this. Nosotros buscamos las otras cosas. Y si nos sobra algún tiempito, por ahí busco un poquito del reino de Dios. We do it the opposite way, okay? We search for all these things. And if we have a little bit of time, we'll search for the kingdom of God. La incredulidad nos convence que podemos vivir vidas hipócritas siempre y cuando tengamos una doctrina bíblica y practiquemos algún tipo de vida religiosa.
¿Cuál era el problema de los fariseos? Que eran unos hipócritas, mis hermanos. Porque ellos vivían a una apariencia ante el pueblo, pero esa no era su realidad. Unbelief convinces that we can live hypocritical lives as long as we have a biblical doctrine and practice some kind of religious life. ¿A quién Jesús siempre le estuvo diciendo hipócritas, serpientes venenosas, sepulcros blanqueados? Who was Jesus always calling hypocrites? You're a bunch of vipers. You're a bunch of, corrupted tombstones. Who did he call that? Los líderes religiosos, mis hermanos. A los líderes religiosos, it was the religious leaders that Jesus called these names. Él no le llamó esto a las multitudes. He called these names to the people that were in the religious system. Muchas veces, hermanos, pecamos de incredulidad y nos convencemos de que podemos vivir vidas hipócritas siempre y cuando tengamos una doctrina bíblica. Somos reformados de las 5 solas, confesión de fe del 1689, todas esas cosas excelentes que creemos y sostenemos. Pero luego, en nuestra vida privada, vivimos una vida hipócrita. And sometimes we say, oh, we're reformed, the 5 solas, the 1689 confession, and we just show the banner of who we try to be, but then we live hypocritical lives in our private life. La incredulidad nos hace creer que podemos vivir vidas inmorales sin ningún tipo de consecuencias. Unbelief makes us believe that we can live immoral lives without any consequences. ¿Cuál era el problema de Herodes? Que él tenía un poquito de religiosidad. What was Herod's problem? He had a little bit of religiosity in his life, but he was living an immoral life. Herodes tenía un poquito de religión en su vida, pero era un inmoral. Herod was an immoral guy that had some type of biblical knowledge in his life, but he had unbelief in his heart, and he thought that there was no consequences for his actions. Miren lo que dice Tito, segunda de Tito, capítulo 3, versículos 1 al 9. Look what segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. 2 Timothy, verse 3, verses 1 and 9. I'm trying to make my brain function, okay? Estoy tratando de que mi mente funcione correctamente, mi hermano. ¿Está bien? Así que tengan un poquito de paciencia conmigo. Have a little bit of patience with me. Miren lo que causa la incredulidad en los corazones. Miren lo que causa. Look what unbelief causes in the hearts of people. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. 2 Timothy, chapter 3, verses 1 and 9. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. But realize this, that in the last days difficult times will come. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as this. ¿Y cuál es el consejo que Jesús le está diciendo a los discípulos? What is the advice that Jesus is telling his disciples? Beware of this corruption in your heart. Tengan cuidado de esta corrupción en sus corazones, porque de no tener cuidado, ustedes van a terminar como estos hombres que describe aquí Timoteo. If you don't watch your hearts, disciples, you're going to finish and you're going to end up exactly how Paul is describing in these verses. Sigue diciendo, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diferentes pasiones, siempre aprendiendo,
pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. For among them are those who enter into households and captive weak women, weighted down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of truth. ¿Usted quiere que yo le diga algo? ¿Usted sabe cuáles los congresos que más se hacen dentro del cristianismo? Los congresos de mujeres. You want to know what is the biggest conference that they do in the world, in Christian world? The Women's Conference. En todas partes de Latinoamérica, hermanos, se llevan a cabo estos eventos. In all places of Latin America, there's all these conferences. Y yo no estoy diciendo aquí, hermano, que las mujeres no tienen la capacidad de aprender de la misma manera que los hombres tienen. I'm not saying that women do not have the capacity to learn the same way men do. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero en el contexto de lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, por alguna razón en esta iglesia o en este contexto, había mujeres que no estaban satisfechas con la verdad. In this context that Paul is addressing here, there were some women in this church or in this community that were not satisfied with biblical truth. Y tenían que siempre buscar alguna experiencia nueva, algún conocimiento nuevo, alguna revelación nueva. They were always looking for some type of emotional experience. They were always looking for some type of new knowledge. Mis hermanos, cuando nosotros no hacemos caso del consejo bíblico y hay incredulidad en nuestros corazones, estas cosas suceden. When we do not take heed to the exhortation to avoid unbelief in our hearts, we are prone to this. Pero yo quiero que veamos el segundo aspecto, hermano, de esta enseñanza. A veces uno lee la Biblia y uno dice, ¿por qué estas historias están como están? Sometimes we read our Bible and we don't know why these things are in the order they are. Pero yo quiero que veamos, hermano, cómo una sanidad progresiva revela verdades espirituales acerca del crecimiento espiritual. We want to see how a progressive healing that reveals spiritual truth about spiritual growth. Y eso es lo que vemos en los versículos 22 al 26. And that's what we see in verses 22 through 26. Ahora llegamos a un cambio de escenario. Ya Jesús tuvo su conversación con sus discípulos. We're making a change in the scenery. We already see that Jesus finished his conversation with his disciples. Y ahora dice el texto bíblico que Jesús se llega a la área de Betania. Y miren lo que dice, al área de Betsaida. Miren lo que dice del versículo 22 en adelante de ahí de Marcos 8. Permítame llegar ahí. Aquí vemos un cambio de escenario. We see a change of scenery. Y parecería a simple vista que no tiene nada que ver con lo que acaba de suceder en los versículos anteriores, ¿verdad? Pareciera a simple vista. Sin embargo, esta historia de sanidad revela de una manera gráfica la realidad espiritual de los líderes religiosos de Israel como nación y de los discípulos que Jesús llamó. This change of scenery that would seem to the naked eye that it has nothing to do with what just happened in the previous verses. However, this healing story reveals in a graphic way the spiritual reality of the religious leaders of Israel as a nation and of the disciples that Jesus called. Esta no es la primera vez que Jesús sanaba un ciego, mis hermanos. This was not the first time that Jesus healed a blind man. Pero miren lo que dice ahí en los versículos 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. And they came to Bethsaida and they brought a blind man to Jesus and implored him to touch him. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Taking the blind man by the hand, he brought him out of the village, and after spitting in his eyes and laying his hands on him, he asked him, do you see anything? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. And he looked up and said, versículo 23, taking the blind man by the hand, ya yo leí ese. 24, and he looked up and said, I see men, for I see them like trees walking around. Versículo 25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Then again he laid his hands on his eyes, and he looked intently, and he was restored and began to see everything
clearly. Así que, ¿por qué este milagro es tan significativo? Why is this miracle so significant? ¿Cómo pasamos de una pelea a una discusión acerca de pan? How do we go from a fight about bread into this miracle? ¿Cómo llegamos de ahí a esta situación, mis hermanos? Yo creo firmemente que este milagro es significativo porque se realizó en varias etapas. This miracle is significant because it was performed in various stages. Y quédense ahí mirando los versículos 22 al 25. Keep an eye on verses 22 to 25 so that we can see what really happened, para que podamos ver qué fue lo que pasó. En el versículo 22 que vemos a un hombre ciego que fue traído por otros a donde Jesús. In verse 22, we see a blind man who was brought by others to where Jesus was. En el versículo 23 vemos a Jesús tomando al ciego por la mano y llevándoselo a solas con él. We see Jesus taking the blind man by the hand and taking him alone with him. En el versículo 23 también vemos a Jesús escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos encima de él. We see Jesus spitting in his eyes and putting his hands on top of him. Versículo 24, vemos que el ciego comenzó a ver parcialmente y de manera no clara. In verse 24, we see that the blind man began to see partially and unclearly. En el versículo 25, vemos a Jesús poner nuevamente sus manos sobre los ojos del casi ciego y restaurar su vista por completo. We see in verse 25 that Jesus puts his hands on the eyes of the almost blind again and restores his sight completely. Usted se preguntará, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa este milagro conectado con esta historia? ¿Qué significa? You might ask yourself, what does this story have to do with what just happened? ¿Significa esto que Jesús no tenía la capacidad de poder sanar a este hombre ciego de un solo intento? Yo he escuchado a muchos pseudoevangelistas que cuando supuestamente oran por alguien y no se sana, pero luego esa persona experimenta una sanidad unos meses después, quieren atribuirle este pasaje bíblico para decir, no, ese sanó ahí por fe, pero los resultados no los vio hasta 3 meses después. Sometimes we see some evangelists that they pray for somebody and that person does not receive the miracle at the moment, but they say, that person is healed by faith, but then that person gets healed 3 months later, and they want to apply that to this specific passage. Eso no es lo que está enseñando este pasaje, hermano. That's not what this passage is meaning. ¿Significa esto que había alguna limitación en el poder sanador de Jesús? La respuesta es de ninguna manera. Does this mean that Jesus did not have the ability to heal this blind man in one attempt? No, we already saw that he could. Does this mean that there were some limitations on the healing power of Jesus? The answer is in no such way. There was no limitations in the power of Jesus. No había ninguna limitación en el poder de Jesús. Usted dirá, bueno, ¿y por qué entonces sucedió esto de esta manera? You might ask, well, why does this happen the way it did? Bueno, mis hermanos, yo creo firmemente que aquí Jesús está nuevamente usando un milagro terrenal para ilustrar una verdad espiritual como ya lo había hecho anteriormente. Esta no era la primera vez que Jesús utilizaba elementos físicos para revelar una verdad. Jesús está usando la sanidad de este hombre ciego para revelar la condición espiritual de sus discípulos, que a pesar de haber recibido la vista espiritual por medio de la luz del Evangelio, todavía estaban experimentando ceguera espiritual en relación a muchas cosas relacionadas al funcionamiento en el reino de Dios. I firmly believe that here Jesus is using again an earthly miracle to illustrate a spiritual truth, because he had done this in the past. Jesus is using the healing of this blind man to reveal the spiritual condition of his disciples, that despite having received spiritual sight through the light of the gospel, they were still experiencing spiritual blindness in relationship to how many things function in the kingdom of God. Estos discípulos habían sido testigos del llamado de Dios sobre sus vidas, habían sido testigos del poder de Dios, habían recibido la oportunidad de ser enseñados de manera individual por Jesús, pero aún así permanecían medianamente ciegos en sus vidas espirituales, mis hermanos. These disciples had witnessed God's call on their lives, had witnessed the power of God, had received the opportunity to be taught individually by Jesus, but still remained half blind
in their spiritual lives. Yo quiero ir ya, mis hermanos, para ir concluyendo. Usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi vida? Maybe you're asking yourself, what does all this have to do with my life? Pastor Jorge, yo tengo muchos problemas en mi vida. Pastor Jorge, I've got a lot of issues in my life. You know, it's a good story, es una historia bien bonita. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? En primer lugar, debemos ver cómo la incredulidad no nos permite ver y entender ciertas verdades espirituales del reino de Dios. And I think that yo creo que todos nosotros podemos testificar que eso es una realidad de una manera u otra en nuestras vidas. We can testify, all of us, that at some point in our Christian life, unbelief does not allow us to understand some spiritual truth that God wants to reveal to us. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos prácticos. La palabra de Dios nos revela que nosotros debemos estudiar las Escrituras. ¿Verdad que sí? Yo creo que eso está claro. A través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero nuestra incredulidad nos hace pensar, yo no necesito estudiar las Escrituras. Las Escrituras también nos hablan de la oración personal y congregacional. Pero muchas veces nosotros como creyentes, por causa de nuestra incredulidad, ¿qué decimos? Yo no necesito orar. Mucho menos orar con un grupo de personas ahí que yo no conozco. Ser miembro intencional de una iglesia local. La Biblia enseña eso, mis hermanos. Y una de las cosas que yo voy a levantar siempre la bandera es esto. Pero lamentablemente muchas personas dicen, yo no tengo que ser miembro de ninguna iglesia local. Yo soy un cristiano independiente, individual. Yo no necesito a una comunidad de fe. Congregarse regularmente. Hay personas que Cristo los ha salvado, mis hermanos, pero como que se tardan 25 años en entender de que necesitan congregarse regularmente. No les cae el 20, mis hermanos. Y tú les puedes leer Hebreos capítulo 10, versículo 25, 50 veces. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres y no lo entienden. Pero son creyentes, han recibido a la luz del Evangelio, pero andaban como este ciego, que no era ciego de nacimiento, porque él había visto anteriormente, porque cuando él dice, veo a los hombres como árboles, bueno, ¿y cómo él sabe que eran árboles, o que se veían como árboles? Porque antes veía, pero tenía la vista nublada, mis hermanos. Y cuando hay incredulidad en nuestros corazones, nosotros nos encontramos como este hombre que experimentó esta sanidad. Somos creyentes, pero tenemos neblina en nuestros ojos y no podemos ver y entender ciertas realidades, mis hermanos. Evangelizar, discipular a otros, perdonar las ofensas de otros, apartarse del mundo y la mundanalidad. Just to give some example, study the scriptures. We see all throughout the whole Bible that studying the scripture is part of our Christian experience, but sometimes we have this attitude of, I don't need to study scripture. Personal and congregational prayer, I don't need that. Be an intentional member of a local church, I don't need that. Congregate regularly, I don't need that. Evangelize, disciple others, forgive others' offenses, depart from the world and worldliness, and we keep deceiving ourselves in thinking, I don't need none of that. En segundo lugar, mis hermanos, veamos el restablecimiento gradual de la vista como una clara ilustración de la forma en que el Espíritu Santo suele obrar en la conversión de nuestras almas. Secondly, let's see the gradual restoration of sight as a clear illustration of the way the Holy Spirit usually works in the conversion of our souls. Todos, por naturaleza, ¿qué éramos? Ciegos e ignorantes concerniente a nuestras almas. Todos aquí éramos ciegos e ignorantes en concerniente a nuestras almas. Pero la conversión es una iluminación, es un cambio de las tinieblas a la luz, de la ceguera a ver el reino de Dios. Eso es lo que pasó en tu vida y en mi vida cuando fuimos expuestos al Evangelio de Dios. Dejamos de ser ciegos completamente, ahora poder ver. Ahora, obviamente, como venimos tan destrozados del mundo, con tantas ideas locas en nuestra cabeza, todavía vemos nublado y no comprendemos ciertas verdades. Pocas personas convertidas ven las cosas espirituales totalmente claras al principio. Nosotros no podemos pretender que una persona que lleva 3 semanas de convertido ya conozca, ¿verdad?, profundamente la doctrina de la justificación, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del perdón de pecados, porque es una persona que recién está llegando a la fe. Tampoco podemos pretender que comprenda la importancia de la doctrina bíblica.
o la importancia de la práctica de las disciplinas espirituales, o la participación intencional de las ordenanzas del Evangelio, no podemos pretender que las entiendan perfectamente. Un nuevo convertido, tú le enseñas algunas cosas y a lo mejor las practica, pero ni sabe por qué las está practicando. Bueno, pues ahí me dicen que yo tengo que leer la Biblia. Yo no sé por qué la tengo que leer, pero ahí la voy a leer. Me están diciendo que la lea. Yo no entiendo por qué, no le encuentro el beneficio, pero la voy a leer. All of us by nature are blind and ignorant regarding our souls without Christ. Conversion is an illumination, a change from darkness to light, from blindness to seeing the kingdom of God. Few people or few converted people see spiritual things totally clear at the beginning. Cuando usted llegó al Evangelio, usted entendía todo, lo veía todo claro. When you got to the gospel and Christ saved you, did you understand everything clearly? No. There's many things that even me, after 25 years of being in the gospel, I don't understand and see clearly. Hay muchas cosas, a pesar de llevar 25 años sirviendo al Señor, que todavía yo no veo claramente, mis hermanos. Few converted people see spiritual things totally clear at the beginning. For example, the importance of biblical doctrine. They don't understand why they need to learn doctrine. They don't have a clue, and they don't care. But it's okay. They're new. They don't understand the practice of spiritual disciplines and the intentional participation of the ordinance of the gospel. They're not understood in a perfect way. They're understood imperfectly, and that is fine. They just came to the light of the gospel. Eso está bien. Acaban de llegar al conocimiento de la luz del evangelio. Nosotros no podemos pretender, hermanos, que se comporten de la misma manera que una persona que tenga a lo mejor más años en el evangelio. We cannot expect a new convert to behave or to have the same desires that somebody that has been in the gospel for 10 or 15 years. Pero yo concluyo con unas palabras de J.C. Ryle que me confrontaron mucho, mis hermanos. I want to finish with some words of J.C. Ryle that confronted me a lot. ¿Y quiere que le diga qué área fue la que confrontó? You want me to tell you what area confronted me? Mi falta de paciencia. My lack of patience. Y cuando yo le leo, usted va a entender por qué. Dice J.C. Ryle, nos será útil recordar lo que se relata aquí acerca de los discípulos. Puede ayudarnos a corregir los elevados pensamientos que podríamos albergar en cuanto a nuestra propia sabiduría y a mantenernos sencillos y con mentalidad humilde. No debemos suponer que lo conocemos todo tan pronto como nos convertimos. Nuestro conocimiento, como todos nuestros dones, siempre es imperfecto y nunca está tan lejos de la perfección como al principio de nuestro servicio a Cristo. Por eso es que Pablo decía en 1 Corintios 8:2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Look at the words of J.C. Ryle. Like I said at the beginning, these words confronted me because sometimes my lack of patience makes me sin in this way. He says, it will be useful for us to remember what is said here about the disciples. It can help us correct the high thoughts we could harbor in terms of our own wisdom and keep us simple and humble-minded. We should not assume that we know everything as soon as we become believers. Our knowledge, like all our gifts, is always imperfect and never as far from perfection as at the beginning of our service to Christ. There is more ignorance in our hearts than we are aware of. That's why he said in 1 Corinthians 8:12, the Apostle Paul, if anyone imagines that he knows something, he still does not know anything, how he should know it. Pero esta fue la parte más confrontadora. This was the part that was more confrontational to me. Sobre todo, encontramos útil recordar lo que se relata aquí en el trato con los más jóvenes en la fe. No debemos esperar la perfección en un nuevo convertido. No debemos juzgarle como torpe, impío o falso, porque al principio solo vea la mitad de la verdad y cometa muchos errores. Puede que su corazón sea recto a los ojos de Dios y sin embargo, como los discípulos, sea muy lento de entendimiento en las cosas del Espíritu. Aquí es donde uno a veces como pastor, predicador, maestro, uno se desespera, mis hermanos. Y yo peco de esto. A veces no se los demuestro, pero por dentro estoy como un cohete caliente, hermano, listo para explotar.
Porque uno comunica, enseña ciertas verdades, enseña, y no ve muchas veces una reacción. Bueno, el consejo aquí, hermanos, es que no todos comprendemos a la misma velocidad, ni todos entendemos de la misma manera. Debemos tratar con paciencia a ese joven en la fe y no dejarlo de lado. Debemos darle tiempo para crecer en la gracia y el conocimiento. Y puede ser que al final de su vida, puede ser que lo encontremos lleno de sabiduría como Pedro y como Juan. No se les olvide que Pedro y Juan estaban en esa barca peleándose con los otros por quién no había traído pan. Don't forget that Peter and John were in that boat fighting about who did not bring bread. Pero nosotros vemos al final el resultado de sus vidas. I want to finish with the same thing of what J.C. Ryle says here. Above all, we will find it useful to remember what is reported here in dealing with young Christians. We should not expect perfection in a new convert. We should not judge him as clumsy, not pious, or false, because at first he only sees half of the truth and makes many mistakes. His heart may be right in the eyes of God, and yet, like the disciples, he may be very slow in understanding the things of the Spirit. We must deal with him with patience and do not neglect him. We must give him time to grow in grace and knowledge, and at the end of his life, we may find him full of wisdom like Peter and like John. Una revelación progresiva, mis hermanos. A progressive revelation. Yo creo que todos aquí de una manera u otra nos encontrábamos como este hombre. All of us, at some point in our life, we were just like this man. Pero concluyo, mis hermanos, con algo que me ministró mucho en este pasaje. I want to finish with something that ministered to me a lot in this passage. Y fue el cuidado individual que Jesús tuvo con este hombre. And it was the individual care that Jesus had with this person. Este hombre se lo traen a donde Jesús. Some people brought this man to Jesus. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Jesús tomó a este hombre solo, individualmente, personalmente, y lo apartó a un lado para atender su necesidad y su condición. Jesus took this man that couldn't see. He brought him separately to a place where him and Jesus alone were going to have some type of personal relationship. ¿Acaso eso no es lo que ocurrió con nosotros? Estábamos ciegos y Jesús individualmente y personalmente, hermanos, nos tomó y nos sacó aparte. That's exactly what Jesus did with us. We were just like that blind man, but Jesus took us by the hand and he brought ourselves with a personal interaction with him. ¿Y qué más hizo Jesús? Les restaura la vista, mis hermanos. Jesus restores his sight. Y este hombre en esos momentos podía ver algo que no veía antes. This man was able to see something that he was not able to see before. Pero no veía claramente. But he didn't see clearly. ¿Pero ahí se acabó todo? No, mis hermanos. Vemos que Jesús nuevamente compasivamente sigue obrando en la vida de este hombre. Jesus in a compassionate way keeps dealing in the life of this man. Hasta que su vista fue restaurada por completa. Until his sight was completely healed. Nosotros en esta tierra como creyentes, nuestra vista completa no será totalmente restaurada y aclarada hasta su segunda venida, mis hermanos, o hasta el día en que muramos y lleguemos ante su presencia. Our full capacity of understanding and seeing the spiritual things will not come to pass on this life until either we die or the second coming of Christ. Pero un día, dice el apóstol Pablo, que veremos claramente. But like the apostle said on Corinthians, one day we will see clearly. Y es gracias, hermano, a esa compasión que Jesús tuvo con nosotros, que ahora nosotros podemos ver la luz del Evangelio. It's thanks to that compassion that Jesus had with us that now we can see the light of the gospel. Que a veces andamos así, todavía un poquito medios con los ojos todavía un poquito nublados. Sometimes we walk like this in our spiritual life and we don't understand where we're going or how things are going on. Pero si tú estás en Cristo, tú estás en el mejor lugar. But if you're in Christ, you're in the best place.
Porque Cristo, mis hermanos, de la misma manera que no desamparó a este hombre a que resolviera su vida, the same way Christ did not abandon this man to maybe, whatever can happen to him, Cristo completó la obra en él. Christ completed his work on this man. Y esa es la misma promesa que él ha hecho a nuestras vidas, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. That's why Paul said in the book of Philippians, that one who started the good work in your life will finish it till the end. Oremos. Padre, te damos gracias por la obra de revelación que tú has hecho en nuestras vidas. Father, we give you thanks for the work of revelation that you have done in our lives. Pero reconocemos también que muchas veces nuestra incredulidad afecta nuestra capacidad de entender verdades espirituales. But we also recognize that our unbelief sometimes and many times does not allow us to understand spiritual truth. Pero confiamos en que tú sigues obrando en nuestras vidas. But we trust that you're still working in our lives. Y que nosotros podemos encontrar refugio en el Evangelio. That we could find refuge in the gospel. En las promesas que tú le has dado a tus hijos, in the promises that you have given your sons and daughters. Y es en esa confianza que nosotros depositamos nuestras vidas. And it's in that confidence that we trust our lives. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. We ask for all these things in Jesus' name.